que también está a disposición de los que creen en Cristo Jesús y le obedecen como Señor. El poder para resucitar muertos. El domingo pasado recordábamos a Cristo Jesús cuando resucitó de entre los muertos y cómo Él pudo vencer la muerte. No solamente daba vida a personas que habían ya fallecido, sino que Él mismo resucitaba. Y hoy hemos de mirar qué nos dice la Biblia sobre áreas que están muertas y cómo Dios da a la iglesia un poder para que haya resurrección en esas áreas también. Le voy a pedir el favor que me acompañe en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, 17. Dice la palabra de Dios, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. La Biblia nos dice, nos declara que Dios es quien da vida a los muertos. Cuando hablamos de que hay un poder de resurrección, es Dios mismo que aplica su poder para que aquellas personas que están muertas o aquellas áreas que están muertas puedan tener vida. El Espíritu de Dios es el Espíritu de vida, es el Espíritu que vivifica. Y es Dios el que da vida a los muertos y es Dios el que llama las cosas que no son como si fueran. Cuando hay algo que parece que no tiene remedio, que no hay esperanza, solamente hay pronósticos o diagnósticos terribles que desaniman a cualquiera, solo Dios puede llamar de manera diferente esas cosas, porque Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen, porque cuando Dios dice una palabra, esa palabra crea todo aquello que Dios quiere que sea creado. Dios tiene el poder para cambiar toda situación, para transformar cualquier sea la condición que nosotros estemos viviendo. Solo Dios. Y al analizar este mensaje de este poder para resucitar muertos, debemos tener siempre muy en claro que no es ningún ser humano que resucita ningún muerto, porque no tenemos ninguna capacidad para hacer nada. Solo Dios tiene todo el poder para hacer todo lo que Él quiere hacer. Y nada es imposible para Él. Y nada es imposible para la persona que cree en Dios, que cree en Cristo y que está sujeta a su palabra en obediencia. Solo el Señor lo puede y lo quiere hacer. Veamos una historia en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, una historia muy famosa, Ezequiel capítulo 37, donde la Biblia habla de un valle lleno de huesos que estaban secos. Se le llaman a esta historia el valle de los huesos secos. Ezequiel 37, desde el versículo 1, vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Hablando Ezequiel, decía: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne,
y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Paremos allí un momento. Ezequiel está narrando esta experiencia que él vivió, cómo fue llevado en espíritu a esta visión, cómo Dios le mostraba este valle lleno de huesos y que estaban secos en gran manera. Al decir secos en gran manera, da a entender que había pasado mucho tiempo cuando murieron esas personas a cuando recibió Ezequiel esta revelación. Mucho tiempo. En este día, Dios trae a nosotros una palabra que habrá muchas personas que por mucho tiempo han padecido la muerte en alguna área de sus vidas. Y hoy es el día donde Dios te dice, profetiza sobre esa área de tu vida, porque aquí yo traeré mi espíritu sobre ti y vivirás. Y vivirá esa área y esa situación se resolverá, porque Dios dice, hoy es el día. Cuando por más tiempo que haya pasado, por más secos que sean los huesos, por cantidad de huesos que haya extendido, significando una batalla perdida, muertos, soldados que padecieron en una batalla, Dios dice, es el tiempo de restaurar esas vidas, de restaurar esas condiciones y esas personas. Dice el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Paremos allí de nuevo. Si algo nosotros debemos tener muy claro, es que Dios es que toma la iniciativa, y es Dios el que nos dice cuando Él quiere hacer algo. Dese cuenta que el profeta dice lo que Dios dice que debe decir, no otra cosa. Dice cuando Dios le muestra que lo debe decir, no antes, no después. Nosotros debemos aprender a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Debemos comprender que Dios nos habla por medio de su Espíritu y debemos estar dispuestos para Él. Debemos buscar al Señor siempre. Dios dice en su palabra que si le buscamos con todo el corazón, le hallaríamos. Y que Él galardona a los que le buscan. Dios dice en su palabra que si nosotros estamos en comunión con su Espíritu, vamos a conocer lo que hay en el corazón del Padre. El Espíritu nos va a revelar lo que Dios quiere hacer. Y una vez que el Espíritu nos revela algo, es para que nosotros hagamos eso que Dios dice que podemos hacer. Tenemos esta prueba. Ezequiel, cuando Dios le dice profetiza, profetizó. Cuando Dios dice haz algo, lo hace. ¿Y quién es que respalda al profeta? Dios. Dios entonces hizo que sucediera lo que Dios dijo que iba a hacer. Tú y yo no podemos hacer que un ejército que haya perecido en batalla años atrás pueda de nuevo levantarse y estar en pie. Pero para Dios no hay nada imposible. Si Dios dice lo voy a hacer y te quiero usar a ti solo para que lo declares creyendo, que me obedezcas sin importar lo difícil o imposible que parezca, solamente dilo porque yo te mando a que lo digas. Y creemos que así va a ser. Dios con su poder lo va a realizar. Y sabremos que Él es Jehová. Y sabremos que para Él no hay nada imposible. Hoy es el día donde Dios nos muestra
que hay un poder mediante el cual nosotros somos capacitados para declarar resurrección, que vivan, que haya espíritu de nuevo en esas áreas que han muerto ya. Y pido al Señor que a cada uno de nosotros que estamos hoy escuchando este mensaje, podamos conocer a ciencia cierta cuáles son aquellas áreas que Dios quiere vivificar por medio nuestro. ¿Cuáles son aquellas áreas quizás que tengan que ver directamente con nosotros o quizás con alguien más? Pero Dios quiere que nos dispongamos creyéndole, porque para Él no hay nada imposible. Dice el versículo 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Y Dios dice, pueblo mío, si tú eres parte del pueblo de Dios, Dios te está hablando a ti. Dios te dice, voy a abrir esos sepulcros, voy a hacer que salgan aquellos que están allí, muertos, sepultados, enterrados, ya están podridos, ya no hay nada valioso en ellos. Pero Dios dice, yo voy a abrir ese sepulcro y yo voy a hacer que salga de nuevo con vida. Y yo les voy a dar paz a ustedes. Ustedes, pueblo mío, dice, van a reposar sobre vuestra tierra. Áreas en tu vida que han padecido ataques terribles, donde ha venido una destrucción y ha venido un desánimo y ha venido a ti una desesperanza, diciendo ya no tengo esperanza. Dios te dice, pueblo mío, no sigas diciendo eso más, porque en este día yo traigo a ti un nuevo poder que venga a declarar en ti ese poder para que salga aquello que había muerto y reviva. Aleluya. Y sabrás que yo soy Jehová que hablé, y sabrás que lo que dije se cumplía. Lo sabrás. Este poder de resurrección no es un poder humano, repito lo que decía al principio. No es un poder que viene a mostrar que somos ahora superpoderosos y que podemos hacer lo que querramos hacer. Hemos de notar que este poder que habla la Biblia es un poder que aparece, que se hace visible, palpable, cuando ha desaparecido algo, cuando ha muerto algo, cuando se perdió la esperanza. Es un poder que podemos nosotros tenerlo y es manifiesto en medio de la oscuridad más terrible, hace que de allí salga la luz. En medio de la aflicción más grande, hace que de allí salga la paz, salga el gozo, salga la alegría. Es el poder que después que ha muerto algo, Dios dice, lo voy a resucitar para que veas que para mí no hay nada imposible. Aleluya. Aleluya. Para cualquiera de nosotros hablar de resurrección, somos incrédulos. Cuando menos podríamos decir, si Dios quiere, con cierta apatía de creer esto, porque por algún momento pensamos que ahora vamos a ir a resucitar todo lo que se está muriendo. Y Dios está hablando a nuestras vidas, que sabemos que estamos capacitados por este poder para que cuando Dios diga y como Dios diga, nosotros podamos obedecer y ver su gloria. Podamos declarar lo que Dios declara, pero estemos en comunión con el Espíritu, como estaba Ezequiel, que fue llevado por el Espíritu
y recibió esta revelación. Y luego viene la palabra para que le dé al pueblo de Dios, para que le declare a aquellos que decían, ya no tenemos esperanza, hemos sido destruidos. Dios dice, siempre hay esperanza, siempre hay esperanza. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, recibirán alas como las águilas, recibirán fuerzas. De nuevo Dios hará que tú puedas saltar como la manada salta. De nuevo Dios hará que tú vuelvas a vivir, que tú vuelvas a tener ese empuje, ese deseo de seguir adelante. Si has experimentado quebrantos, si has experimentado estos tiempos terribles donde el enemigo se ensaña y quiere aplastarte, y has dicho, Dios, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué lo dejaste? ¿Por qué permitiste que me destruyera? Dios te dice hoy, lo permití para demostrarte que mi poder es superior a su poder de destrucción, que mi poder de restauración es más grande que su poder de destrucción. ¡Aleluya! El Señor lo quiere mostrar en nuestras vidas también. Vaya por favor al libro de Mateo. Mateo capítulo 10. Algo hizo Jesús con sus discípulos aquí, el versículo 1. Mateo 10, versículo 1. Jesús llamó a sus discípulos y algo les dio a ellos. Dice el versículo 1 de Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús llamó a sus discípulos y les dio autoridad. No los graduó en la universidad previo a darles esta autoridad. Él les dio la autoridad porque eran sus discípulos, porque el Señor los estaba instruyendo. Y el Señor les estaba dando a ellos la manera para que tuvieran confianza en desarrollar el ministerio al cual Dios le estaba enviando. Y les dijo, les doy autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echen fuera y para que sanen toda clase de enfermedad y dolencia. Versículo 7 y el versículo 8 les dijo también, yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Resucitad muertos. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo voy a sanar a un leproso? ¿Cómo voy a echar un demonio de alguien? ¿Cómo, Señor? Con la autoridad que Dios te da. Dios te da una autoridad para que, basado en la palabra que escuchas, Dios te dice, di esa palabra, tú dices esa palabra. Y al tú decir esa palabra, estás obedeciendo al que te está mandando, y el que te está mandando te va a respaldar la palabra que estás diciendo, porque le estás diciendo como Él dice. Tú dices una palabra en el momento que Dios te indica, y Dios hará que suceda lo que te dice que tú tienes que hacer. Vas a limpiar algún leproso, es Dios que lo limpia. Es Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Es Dios que da vida a los muertos. Es Dios que da sanidad al que está enfermo. Es Dios que levanta al que está en el piso. Es Dios que transforma todo. No nos olvidemos de esto. Dios solamente busca instrumentos en la tierra que en el nombre y para la gloria de su Hijo Jesucristo podamos ser utilizados por Dios para hacer su obra en la tierra, para que todos vean y entiendan que Jehová es uno, es verdadero y es todopoderoso, y que Él puede hacer lo que quiera. Para Él no hay nada imposible. Dios está buscando gente en la tierra que le crea a Él. Aleluya. Bendito sea el Señor. Jesús dice, predica, el reino de los cielos ha venido a ustedes, se ha acercado. Predícalo. Prediquemos, hermanos queridos, la verdad de Dios, que Jesucristo vino a la tierra
y que el reino de Dios está en la tierra. La iglesia de Cristo está en la tierra. El Espíritu Santo está en la tierra. Y nosotros somos parte de ese gran ejército de Dios, de ese gran ejército que establece el reino de Dios aquí en la tierra. Dice la palabra, predica que el reino de Dios está en la tierra. Y ahora declara la sanidad, declara la expulsión de esos demonios, declara en aquellas personas la resurrección. Decláralo, porque soy yo, dice el Señor, el que lo estoy haciendo por medio de ti. Y así como estos discípulos se sorprendieron de que Jesús les diera esta gran autoridad, luego la Biblia nos dice cómo lo pusieron en práctica. Hay un ejemplo bíblico que dice la palabra que el apóstol Pedro llegó a un sitio y había una mujer llamada Dorcas que había muerto y la resucitó. Pero Jesús también había resucitado otras personas delante de ellos para que vean que no era imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Vaya al capítulo 12, por favor, versículo 28 de Mateo. Jesús dijo algo. Jesús dijo, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús echaba fuera demonios porque tenía el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios vino a la tierra el día de Pentecostés para formar la iglesia de Cristo. Y tú y yo, hoy en día, al final de los tiempos, hemos sido alcanzados también por la iglesia de Cristo, que de alguna manera se acercó el reino de Dios a nosotros. Nos compartieron el mensaje del Evangelio. Lo hemos creído, lo hemos aceptado. Hemos empezado a vivir esta vida que agrada al Señor. Y nosotros hoy en día tenemos al Espíritu de Dios. Y por eso es que podemos entonces echar fuera demonios. Y podemos declarar que en verdad el reino de Dios se ha acercado a nosotros. El reino de Dios ha venido a la tierra. Y el reino de Dios está en la tierra. Aleluya. Porque tenemos al Espíritu de Dios. Fue por el Espíritu Santo, dice Jesús, y yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. O como lo dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Acompáñeme allí, por favor. Versículo 20. Lucas 11, 20. Jesús dijo, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y ahora nos da una gran explicación que avala aquella autoridad que ha delegado a su iglesia. Él dice en el versículo 21, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dale un aplauso más fuerte al Señor. Y te voy a explicar algo. El hombre fuerte se refiere el Señor a Satanás. Estaba con sus armas, confiado en que tiene a la humanidad sujeta, sumida en esclavitud, en pecado, en inmundicia, en maldades. Los seres humanos estábamos a expensas del maligno por causa del pecado de la misma humanidad. Y el hombre fuerte armado está en paz, tranquilo, como que no va a pasar nada nunca. Pero sucede que vino el hombre más fuerte que él, que es Jesucristo. Y vino el hombre más fuerte que él y lo venció. Y no solamente lo venció, sino que repartió el botín ahora. Y esto es lo grandioso. ¡Aleluya! Dice, le quita todas sus armas y reparte el botín. Cuando Jesús dice, echen fuera demonios, sanen enfermos, resuciten muertos, podríamos decir, los demonios están en el reino de las tinieblas.
La enfermedad la maneja el reino de las tinieblas. La muerte la maneja el reino de las tinieblas. La manejaba. Porque hoy en día Jesucristo venció al reino de las tinieblas y ha conquistado la muerte y ha quitado a Satanás todo derecho que tenía sobre la humanidad. Aleluya. Y ha repartido el botín. Esto es maravilloso, porque ahí estamos tú y yo ahora recibiendo parte de ese botín que fue Jesucristo el que lo ganó, y nos ha tocado a nosotros una parte para disfrutar la victoria. El botín, cuando alguien lo tiene, se deleita, disfruta la victoria. Es resultado de una victoria. Alguien fue derrotado y el botín ahora es el premio. Y Jesús dice: se lo reparto a ustedes. Vaya por favor al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2, 13. Aquí nos explica mejor lo que pasó. Dice la palabra: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo triunfó sobre los principados y sobre las potestades. En la cruz del Calvario, cuando Jesucristo fue crucificado allí, parecía ser que ahora Él perdió. Parecía ser que sus enemigos ganaron. Parecía ser que ahora lo van a desaparecer. Pero precisamente en la cruz del Calvario es que se llevó a cabo la redención. En la cruz del Calvario es que se llevó a cabo la derrota a todo principado y potestad de las tinieblas. En la cruz del Calvario es donde vino nuestra libertad. Aquellas cosas que eran contrarias fueron quitadas, fueron clavadas en esa cruz. Bendito sea el Señor. En la cruz del Calvario dice: nosotros hemos recibido vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por causa de que el único justo murió, ahora los injustos podemos vivir por su gracia. En la cruz del Calvario, Jesucristo obtuvo esta gran victoria. Y en la cruz del Calvario se declara públicamente la derrota de los enemigos. Y Jesús entonces también declara que su iglesia, sus hijos, su pueblo, tienen el derecho de conquistar aquellas cosas que Él ya ha conquistado. Tienen el derecho de declarar aquellas cosas que Él dice que se pueden declarar ya. Y el reino de las tinieblas, dice la palabra, no tiene armas para contrarrestar lo que la iglesia de Cristo está haciendo. Le fueron quitadas las armas en las cuales confiaba. Dice la palabra de Dios. La iglesia somos tú y yo. Pero para realmente reconocer si somos de la verdadera iglesia de Cristo, debemos comprender a qué nivel estoy siguiendo al Señor. Si yo de verdad creo que Jesucristo es el capitán y yo soy un soldado de su ejército y Él es el que da la orden y debe ser obedecido, y no puedo hacer nada que Él no me diga que haga, y no puedo pasarme de donde Él me dice que hasta aquí puedo llegar. Él es que da la orden. Él es el Señor. Él es el Rey que va delante de nosotros en la batalla conquistando. Y nosotros somos su ejército. Si estamos dispuestos a dejarnos usar por Dios, si de verdad nosotros queremos ser instrumentos útiles para el Señor, hay requisitos que debemos cumplir. Uno de ellos, Jesús hablaba con sus apóstoles y les decía: ustedes tienen que dejar
todo lo que hay en esta vida para que me puedan seguir a mí. Porque si tienen cosas en esta vida, ataduras, van a ser estorbo al seguirme a mí. Pero también dice, ustedes tienen que dejar toda práctica que no es correcta para poder estar conmigo. Si tú vas a pelear contra el reino de las tinieblas, no puedes tener nada con las tinieblas. No puedes. Serías un espía, serías un traidor o traidora. Pero si tú eres cero con las tinieblas, nada tiene que ver contigo, ahora el reino de la luz, el reino de Dios te puede usar como Él quiera, porque no hay nada contigo y ese reino. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vaya por favor un libro atrás, el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Pablo explica los requisitos que él tuvo que cumplir. Pablo no fue discípulo de Cristo mientras Cristo Jesús estaba en la tierra, en su ministerio. Pablo no fue parte de los 12 apóstoles originales que Cristo tenía caminando esos 3 años y medio en la tierra. Pablo fue elegido después como apóstol de Cristo. Pero a los apóstoles Jesús les enseñaba muchas cosas y tuvieron que dejar todo para seguir a Cristo. Pablo ahora nos dice en el verso 7, Filipenses 3, 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Él dice, Él ha dejado todo lo que tenía, para Él ya eso no sirve, es basura, con tal de conocer mejor a Cristo, con tal de saber exactamente quién Él es, y como dice el versículo 10, y también experimentar o conocer el poder de su resurrección. Ese poder mediante el cual Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ese poder mediante el cual Jesucristo resucitaba a personas que habían muerto. La Biblia habla de una historia. Había una mujer viuda que tenía un solo hijo y este hijo murió. Y dice la palabra que Jesús iba caminando con sus discípulos y llevaban el féretro a enterrar. Y cuando Jesús mandó parar el entierro, el féretro, lo detuvieron, vio a la madre que estaba llorando, era viuda, único hijo y acaba de morir, y Jesús entonces le da una orden al muchacho que había muerto, y el joven se para, se levanta y se lo entrega a su madre. Dice la palabra de Dios también que hubo una vez cuando un hombre principal llamado Jairo, usted conoce seguro bien esta historia, tenía una hija de 12 años que estaba muriendo. Y Jesús estaba en el lugar donde Jairo vivía, en esa zona, y Jairo les rogaba, ven a casa, mi hija está muy grave, está muriendo ya. Pero en lo que Jesús iba, que pasó algo con una mujer de flujo de sangre, vienen de la casa de Jairo y le dicen, tu hija murió ya, no molestes más al maestro. Jesús le dijo una palabra, le dice, no temas, cree solamente. Y Jesús fue allá y llamó a esta hija, le dice, Talita Kumi, te digo, levántate niña. Se levantó la niña y se la entregó a sus padres. El poder de Dios. Cuando vemos que la resurrección es verdadera, que hay un poder verdadero, que no son fábulas, no son historias imaginadas por nadie, son hechos históricos ocurridos, de que personas han experimentado este gran poder de Dios.
operando en sus vidas para beneficiar aún a aquellos que ya han muerto, aquellos que no tienen esperanza. Este poder de Dios está disponible para nosotros, el poder de resucitar muertos, porque Jesucristo les dijo a sus discípulos: resuciten muertos. Si Él no les hubiera dicho esto, sería porque habría una limitación a nosotros, pero no hay limitación, porque el que resucita muertos es el mismo Espíritu Santo que estaba en Cristo y que está ahora en la iglesia de Cristo. Tú lo tienes, tú tienes este poder, está contigo, es parte del botín que Jesús está repartiendo. Es parte de la gloria que la iglesia de Cristo tiene en la tierra, de poder manifestar por doquier la gloria de su Señor, declarar que Él vive, que Él es real, que Él es el que gobierna, que Él es el que dirige nuestros pasos, que la iglesia de Cristo realmente es de Cristo, que nosotros somos de Él y no de nadie más. Y el poder está disponible, y Pablo tuvo que dejar todo para conocer este poder. Nosotros tenemos obstáculos en la vida. Hay tantas cosas que nos quieren agarrar, atar, amarrar, que no nos quieren soltar y que son obstáculos que impiden que podamos experimentar este poder de la resurrección, este poder de Dios. Entonces es importante que analicemos nuestras vidas, no solamente que hay que ha muerto ya. No importa los años que hayan pasado, lo seco que puedan estar esos huesos, eso no importa. Para Dios no hay nada imposible. Lo importante es saber si tú estás libre para dejarte usar por Dios. Si tú estás libre o quieres ser libre de todas esas ataduras que se vuelven obstáculos y no te dejan experimentar el poder de Dios de la resurrección. Tienes que tomar decisiones drásticas, decisiones cortantes, decisiones firmes. No permitas que el enemigo ni nada de su reino te manipule, para que entonces pierdas la gloria de Cristo que está en ti, el poder de Cristo que está en ti y se quiere manifestar por medio de ti. Tienes que hacer como hizo Pablo. Para mí todo es basura, quiero solamente conocerlo a Él. Por amor a Cristo lo dejo todo, quiero servirle solo a Él, quiero vivir solo para Él. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Está disponible, hermanos queridos. Y hoy es el día donde tú puedes ser usada por Dios para declarar, como Ezequiel declaraba: huesos secos, oíd palabra de Jehová, tienen que vivir. Espíritu, ven de los cuatro vientos, porque han de partir vida a estos huesos secos, a esta situación muerta, a estos sepulcros que han sido sellados ya con tantos años, que tienen los muertos enterrados. Dios dice: voy a abrir ese sepulcro y saldrán esos muertos y vivirán, y habrá paz en tu casa, y habrá paz en tu familia y en tu pueblo, te dice el Señor. Voy a terminar en el libro de Efesios, el libro anterior, el capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice la palabra, cuando Pablo se ha enterado de los efesios que tienen fe en el Señor, él ora a Dios y dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hay una oración: que Dios nos dé a nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Si no viniera esta revelación, no podríamos saber quién es Dios, no podríamos conocerle a Él. Pero hay una oración que ha sido hecha ante Dios, que nosotros podamos tener esta sabiduría y tener esta revelación. Verso 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado,
y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hay un poder, dice la palabra, que resucitó a Cristo, el mismo poder de Dios. Resucitó a Cristo, lo sentó a la diestra de Dios y dice que lo ha puesto, dice, sobre todo principado y poder y señorío y autoridad, y sobre todo nombre que se nombra. El poder de la resurrección, el poder de Dios, el Espíritu de Dios, que ha puesto a Cristo a la diestra del Padre, dice la Biblia, el mismo Espíritu que está en ti. La Biblia dice que Jesucristo está sobre todo nombre que se nombra, y Él está gobernando sobre toda autoridad. Pero luego dice el versículo siguiente, 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Al final, en lo que tiene que ver con la tierra, en lo que tiene que ver con la humanidad, en lo que tiene que ver con la salvación, en lo que tiene que ver con este sistema humano, la iglesia es el cuerpo de Cristo y tiene la autoridad de Cristo, que es la cabeza, para declarar lo que Dios dice que se debe declarar. Aleluya. La iglesia de Cristo es la que está llamada a hablar la palabra de Cristo, porque somos su cuerpo. La iglesia de Cristo está llamada a caminar en la tierra, proclamando el reino de Dios y su justicia. La iglesia de Cristo está llamada a declarar sanidad a los cuerpos enfermos, resurrección a los que están muertos, echar fuera toda clase de demonios y de inmundicias. La iglesia de Cristo tiene la autoridad, porque Jesucristo está sobre toda autoridad y sobre todo principado y sobre toda potestad. No solamente en este siglo, sino en el venidero también. Hermanos queridos, tú y yo y todo verdadero creyente tiene esta autoridad porque tiene al Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Mantenernos en esa comunión con Dios por medio de su Espíritu. Cuando el Espíritu Santo nos dice algo, ser obedientes. No dejar las cosas para luego. No preguntarle por qué yo o para qué, más bien ser obedientes, actuar según Él dice que debemos actuar. Aleluya. Dios nos va a decir cosas que parecerán locura. Decirle a Ezequiel, esos huesos secos vivirán, solo tú sabes, Señor Jehová, profetiza que van a vivir y vivirán. Dios quiere usar tu vida y la mía para que aprendamos a llamar las cosas que no son como si fueran, reconociendo que solo Dios es el que da la vida, que solo Dios es que transforma la situación. Cualquier área que tú estás luchando, que parece que el enemigo se está ensañando sobre ti, tratando de dominarte, recuerda hoy, Dios te da a ti no solo la capacidad, sino la autoridad para vencer al enemigo, la autoridad para declarar su palabra con poder. Y el enemigo no puede resistir, porque no eres tú el que hablas, es el Espíritu Santo por medio de ti que da la orden y Él tiene que obedecer. Por eso es que no hay espíritu inmundo que se puede poner delante de un verdadero creyente y quedarse allí.
Cualquier persona que esté endemoniada y se pone delante de un verdadero creyente, el verdadero creyente tiene al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dice, libera a esa persona. Y tiene que salir, no puede resistir. Aleluya. Y el Espíritu Santo tiene todo el poder, Él es todopoderoso. No hay tal cosa de decir cuántos demonios son, 10 sesiones. ¿Qué 10 sesiones? Se me van los 10 de una y rápido. Cuando a Jesús llegó aquel hombre endemoniado, el gadareno, dice la Biblia que era una legión de demonios que tenía. Y Jesús no lo puso en sesiones, día por día o semana por semana. Jesús solamente dio una orden. Y rápido, el que salga primero vaya ganando, pero se salen todos. Cuando hay una orden de un verdadero creyente, déjame decirte, el reino de las tinieblas tiembla. El reino de las tinieblas no se sostiene. Jesucristo lo dijo. ¡Aleluya! Da un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Es el poder de la resurrección. El poder para resucitar muertos, el poder para declarar lo imposible posible, el poder para hacer todo aquello que Dios dice, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Nada de debilidad, porque la debilidad fue vencida ya. Ahora somos en Cristo más que poderosos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice la palabra. Y diga el débil, fuerte soy. Y diga el que no puede hacer nada, yo ahora lo puedo. Porque no soy yo, es el Espíritu que está en mí. Es quien Dios ha puesto a morar en mí que va a hacer la obra. Y me dispongo para hablar, profetizar, declarar lo que Dios dice que debo decir. Aleluya. Hoy es un día de celebrar la victoria de la resurrección de Cristo. Hoy es un día de reconocer que en Cristo Jesús nosotros somos poderosos. Hoy es un día de levantarnos como iglesia de Cristo. Y el reino de las tinieblas debe temblar, y no solo temblar, huir, desaparecer, porque el pueblo de Cristo se para en pie firme, en actitud de guerra, sabiendo que el que está con nosotros es el vencedor, el todopoderoso, el que no pierde una batalla, aquel que es invencible y que protege cada vida que se sujeta a Él. Para declarar que solo Él lo puede hacer y que todos conozcamos que Dios es verdadero, es fiel, es poderoso y Él pelea por nosotros. Él lleva a cabo lo que nosotros no podríamos hacer, pero en obediencia a Él es muy fácil. Es muy fácil para Ezequiel ver esos muertos, esos huesos secos, revivir y recibir espíritu. ¿Qué tan difícil fue? Solamente obedecer y decir una palabra. Fue todo. Dios espera que creamos en Él de manera tal que cuando nos dice, di esta palabra, di esa palabra, creyendo que Dios es que te mandó y que te va a respaldar. Di la palabra, no dudes y verás lo que Dios puede hacer contigo. Piensa en esas áreas en las cuales has sido derrotado anteriormente. Piensa en esas áreas donde anteriormente te habías sentido como nada, no valías nada, se burlaban, te tenían en menosprecio, no hay poder en ti, te decían. Dios hoy te dice, en esas áreas tú vas a declarar ahora el poder de la resurrección, y aquello que se perdió en el nombre del Señor Jesucristo, tú declaras vida. Porque Jesús dijo una vez, mis palabras son verdad y son vida. Y el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Y tú, unido al Espíritu Santo, vas a declarar las palabras de vida que el Señor te pone que declares. Porque tú tienes al Espíritu de Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Aleluya, aleluya. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Libre, libre de ataduras, libre de opresión,
libre te hace el Señor. Conocerás que eres realmente el cuerpo de Cristo, iglesia, y que tienes una boca para hablar, profetizar la palabra del Señor, y se cumplirá. Y tienes pies para llevar las buenas nuevas de salvación donde Cristo quiere que la lleves. Tienes manos para mostrar amor y misericordia a aquellas personas que Cristo quiere mostrar amor y misericordia. Tú eres el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. La plenitud es la iglesia. La gloria de Cristo ha sido dada a la iglesia. Le dijo al Padre: Padre, la gloria que me diste yo les he dado. Con esa gloria que es el Espíritu Santo en nosotros, es que vamos a hacer la obra del Señor. Pero recuerda, no tengas nada que ver con el reino de las tinieblas para que no seas avergonzado, porque de Dios nadie se puede burlar. Dios nos quiere usar, pero Él usa instrumentos limpios, instrumentos fieles, instrumentos de Él. Pídele al Señor que te use. Pídele al Señor que tu vida pueda ser hallada por Él digna para declarar esa palabra que trae resurrección, esa palabra que manifiesta su poder. Pídele a Dios que te perdone y limpie de todo pecado que hayas cometido. Es la manera de poder caminar correctamente con el Señor y ser instrumentos para la gloria de Cristo. Vamos a orar. Y según el Espíritu Santo te ha mostrado, primero ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con tu Creador, con tu Salvador. Si caíste en alguna trampa, en algún engaño, en alguna tentación, si ofendiste al santo ser que mora en ti, que es el Espíritu del Dios viviente, pide perdón a Dios. Si te arrepientes con dolor en tu alma de haber ofendido a Dios, si pides perdón con la intención de no volver a pecar, Dios conoce tu corazón y te va a declarar la justicia de Cristo como válida para ti también, y te perdonará, y la sangre de Cristo limpiará tus pecados, y Dios te podrá utilizar como utilizó a Ezequiel, como usó a los apóstoles y como ha usado a tantas personas en el transcurrir de la historia cristiana. Pídele perdón al Señor con tus palabras, según el Espíritu Santo te ha mostrado. Y una vez que recibes de Dios ese perdón, disponte para el Señor. Si hay algo en tu vida que el Espíritu de Dios te ha mostrado, que quiere que tú profetices sobre esa área que ha muerto, que está seca, que está olvidada, que fue más bien una bandera al fracaso, Dios hoy quiere cambiar el significado de esa bandera y quiere poner una bandera de victoria, una bandera de restauración, una bandera de resurrección, una bandera de triunfo, una bandera de paz, una bandera de gloria. Cualquier sea el área, te pido en el nombre de Jesús, levanta tu mano al cielo y declara con tu boca lo que el Espíritu Santo diga que hagas. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros estamos aquí en esta hora reconociendo tu gracia, tu misericordia, tu pasión por las almas, y que tú quieres usar esta iglesia y cada iglesia verdadera en la tierra para establecer tu reino, para declarar por doquier que el reino de los cielos se ha acercado. Que tu iglesia, todos nosotros podamos cumplir ese mandato, no solo de declarar el reino de Dios, sino sanar enfermos, echar fuera demonios, limpiar leprosos, resucitar muertos, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Seas tú, Dios de la gloria,
permitiendo que cada una de nuestras vidas puedan ser usadas por ti como canales, como instrumentos para ver, Señor, realidad, que esos sepulcros son abiertos, que esos muertos son vivificados, que esa derrota se convierte ahora en victoria, que ese llanto derramado hoy se vuelve alegría, que esas cosas que se fueron perdidas hoy son halladas, encontradas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, hermano, hermana, profetiza según Dios te dice que lo hagas en aquellas áreas que tienen que ver con tu vida, que tienen que ver contigo. Declara la palabra del Señor, porque Dios te dice: te mostraré que te estoy hablando, te mostraré que estoy contigo, te mostraré que tú eres parte de mi pueblo, que no te he dejado, que no te he abandonado. Aunque haya pasado tanto tiempo, no me olvidé de ti, te dice el Señor. No me olvidé de tu clamor aquel día, no me olvidé de tu oración aquel día, no me olvidé de tu lloro aquel día. Y hoy es el día para restaurarte, hoy es el día para levantarte, hoy es el día para que tú disfrutes lo que es verdaderamente ser hijo o hija del Dios Altísimo. Hoy es el día donde aquellas cosas son transformadas por el poder de la resurrección, por el poder del Dios eterno, por el poder del bendito Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Padre de la gloria, Padre eterno, escucha, Señor, cada palabra que tus hijos declaran a ti